En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer una video reacción de un video del padre Marcos Galvis, un video en el cual pues nos tira, nos jala, ¿no? Bien de la oreja el padre Marcos Galvis a todos los católicos. Sí, sí, a ti, a mí, al que está más para allá, a todos los católicos. Pero antes de empezar esa reacción y luego pues escuchar pues la reflexión que vamos a hacer, pues te recomiendo visitar Amazon y escribir mi nombre completo, José Manuel Gutiérrez Arcos, y te van a aparecer un montón de libros de mi autoría, para todos los públicos. Ahí te dejo eso. Y ahí, pues, mediante ese medio, puedes ayudar, pues, en este arduo, difícil camino de evangelización que llevamos en el canal. Es una bonita manera de apoyarnos. Así que en Amazon encuentras, pues, esos libros y esos productos de mi autoría y del canal Pater Noster. Ahora sí, vamos a escuchar al padre Marcos Galvis y vamos a hacer luego la reflexión. Si alguien viene a usted y le dice, ¿por qué usted se confiesa? Dice la Biblia, veneren siempre a Dios en sus corazones. Estén siempre dispuestos a darle una respuesta a quien le pida razón de su fe. Usted sepa decirle, mire mi hermano, yo me confieso porque el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Mire, ¿usted por qué comulga? ¿Usted por qué va a la misa, a la Eucaristía? ¿Por qué va allá a comer hostias? Porque la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Por qué usted se confiesa? Yo creo que todos hemos tenido algún conocido, algún amigo, familiar que no es católico o que fue católico y nos pregunta, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué comulgas? ¿Por qué allí os dan una galleta? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué amáis a María? ¿Por qué le dais a María tal título si eso en la Biblia no aparece? Cosas por ese estilo, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo hoy el padre Marcos Galvis? Que nos tenemos que preparar. Sí, sí, porque existe un combate. Ese es el combate de la apologética. Apologética viene de apología, de defensa. Tenemos que defender nuestra fe. Pero como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, ¿qué nos dice el apóstol? Pues que tenemos que dar las razones de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. O sea, no está diciendo corran cuando os pidan las razones de vuestra esperanza, corran porque no sabéis qué decir, corran. No, no, no. Nos dice, dad vuestras razones de vuestra esperanza, pero ¿cómo? Con amor, con caridad. ¿Por qué? Porque el que nos pregunta no es nuestro enemigo. Esa es una de las máximas que yo aprendí gracias a Frank Morera, un apologista que admiro muchísimo, y él me dijo en una ocasión, al comienzo de todo esto, me decía que teníamos que ver al otro no como a un enemigo, no, 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 sino como a un enfermo. Y tú a un enfermo no le vas a gritar, no lo vas a insultar, ¿no? Tiene una enfermedad. Esa enfermedad la podemos llamar error o desobediencia o como tú lo quieras llamar. Habrá personas que se quieran curar, que quieran saber, quieran aprender más de Dios y gente pues que te van a preguntar para probarte, para ver si tú sabes más que él o para simplemente saber cuál es la respuesta del católico, si está formado ese católico o no. Pero por ejemplo, la confesión. La confesión.
así una, una breve explicación que aparece en la Sagrada Escritura. Como bien dice el Padre en el capítulo 20 de San Juan, pues Jesús resucitado, y Jesús es el eterno y sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Claro. Como dice la carta a los hebreos, que el sacerdocio antiguo no se abolió, sino que se cambió. Y ese nuevo sacerdocio fue recibido por los apóstoles, que fueron nuestros primeros obispos. Ellos luego fueron formando esas comunidades, ¿no? Y también, pues, ordenando a esos primeros presbíteros. Pues bien, Jesús resucitado, que también es el Cordero, resucita y dice, la paz con vosotros. Reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Para qué? A quien le perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Así le dijo Jesús a los apóstoles. Ya vemos después, en el libro de Hechos, cómo personas que venían a confesar sus prácticas, ¿y a dónde iban? A la pata de a las patas de la cama. No, no. Iban a donde los apóstoles que habían recibido ese poder, esa autoridad por Cristo. Y ahí aparece la confesión en su estado más primitivo. Pero si nos vamos también al capítulo 9 de San Mateo, donde Jesús cura a un paralítico, perdona los pecados y todo eso, la gente decía en San Mateo 9, versículo 6, decía, lo podéis leer, es más, os animo a que abráis vuestra Biblia, y ahí dice que la gente se maravillaba porque Dios había dado tal poder a los hombres. Pero en los versículos anteriores, ese poder, ¿cuál fue? Sanar enfermos y perdonar pecados. Y decían que como Dios iba a dar autoridad a los hombres para perdonar los pecados. Fíjate qué curioso. Pero tú dirás, pero ese sacramento en el Antiguo Testamento no existía. Dirán muchos. Jesús no inventó nada. No, no. Jesús no inventó nada. Mira, si te vas al libro de Levítico, capítulo 5, versículo, podemos leer a partir del 5 también, y también Levítico en el capítulo 6, nos damos cuenta que los judíos iban ante el sacerdote. ¿Y qué hacían? Dice la Sagrada Escritura, no yo, lo que yo diga eso no vale, lo que nos vale es lo que nos dice la Biblia, dice que la gente iban a confesar sus pecados ante el sacerdote. El sacerdote recibía a la víctima, que era un animal, le cortaba el cuello y derramaba esa sangre sobre el altar. Porque recuerda, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso cuando el católico se confiesa, ¿qué sangre recae sobre él? La sangre de Cristo que nos lava, nos limpia de toda impureza, de todo rasquicio de pecado. Y ahí, en Levítico, en el capítulo 5 y 6, que os animo a leerlo, ahí aparece de una manera muy primitiva este sacramento. San Agustín decía, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, porque podemos ver esas prácticas antiguas, como es la confesión de pecados del pueblo judío, y podemos verlo luego también en el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, pues, ese sacramento se instituyó en la iglesia. Yo, la persona que no vea ese sacramento por ningún lugar de la Biblia, perdona, pero ¿qué Biblia lees? ¿Qué Biblia lees? Por eso te das cuenta que cuando tú lees la Biblia en clave católica, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. Y fíjate,
El Padre nos anima. ¿Nos anima a qué? A prepararnos. A prepararnos porque existe un combate. La verdad es difamada. Cristo es difamado y fue difamado aun cuando caminaba en este mundo. ¿Sí? La verdad, si es difamada, si la verdad es atacada, deben de haber soldados que defiendan esa verdad. Y tú que me estás viendo, no te hagas el aragán y prepárate, estudia. Yo no sé si tú que me estás viendo conoces mi testimonio. Yo, bautizado católico, había hecho mi comunión y mi vida de fe llegó hasta ahí. Y estuve en una iglesia pentecostal, en una secta pentecostal. Y yo ahí veía que atacaban a María, a los sacramentos, al Papa, a la iglesia que era la ramera. Se predicaba sobre el diezmo y un montón de cosas que ahora no vienen al cuento. Pero ¿qué ocurrió? Yo me di a la tarea de estudiar. Me di a esa tarea. ¿Por qué? Porque yo no quería creer lo que alguien me programe. Sí, yo puedo escuchar su enseñanza y ver a ver lo que dice. Pero yo eso no me lo voy a tragar. Yo eso lo voy a estudiar a la luz de la Biblia. A los santos padres que yo no lo conocía. Yo no sabía nada que había doctores de la iglesia, padres de la iglesia, padres apostólicos. Yo no sabía nada de eso. No sabía nada. Y cuando yo me preparé y me di cuenta de la verdad, yo me propuse una cosa. Y cuando volví a la iglesia, obviamente. Cuando yo ya volví a la iglesia, en plena comunión con la iglesia, yo me dije algo a mí mismo. Y me dije, a mí me han intentado engañar. No han podido, pero me han intentado engañar. Por tanto, voy a tratar de aportar mi granito de arena para que no engañen a mis hermanos. Y aquí estamos, que llevamos ya 8 años en esto. Que se dice muy pronto. 8 años no es tanto. 8 años en la evangelización es mucho tiempo. Desgasta muchísimo. Desgasta que no tienes idea. También hay momentos de alegría. Cuando un hermano te da una palabra de aliento. Cuando hoy estás cabizbajo, triste, y te llega un mensaje de WhatsApp, de Instagram o un correo y alguien te anima. Pues mira, pues me gusta lo que haces, rezo por ti y todo eso pues al final te da alas, te anima a seguir. ¿Por qué? Porque tú ves que estás viendo frutos y quizás más de lo que vemos. Por tanto, hagamos caso a lo que nos dice el padre Marcos Galvis, que nos tenemos que preparar, tenemos que saber por qué creemos las cosas que hacemos en la iglesia, los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la confesión, eh, el tema de María, Jesús, la escritura, el Papa, la iglesia. Es que en la apologética tenemos un gran abanico que se nos abre, porque la apologética no es solamente un tema. Quizás a ti se te da mejor la cristología, la mariología, la soteriología, la patrística, y cada uno de nosotros ha recibido un don. Quizás a ti se te da mejor una cosa, al otro hermano se le da la otra, y al final eso suma, porque formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice San Pablo, un símil que él usaba para explicar lo que es la iglesia, y él decía, el que es ojo no es oreja,
el que es oreja no es la mano. O sea, todos nosotros formamos un solo cuerpo, pero cada cual de nosotros tenemos ciertos dones que regalamos a la iglesia y cada uno de nosotros cumple una función dentro de ella. Aquí nadie es mejor que el otro. El ojo no puede decir soy mejor que la oreja o la oreja es mejor que la boca, no, 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 sino que todos formamos un mismo cuerpo. Pues así que hermano, prepárate, prepárate como el Señor le dijo a Josué, prepárate, esfuérzate y sé valiente, porque este camino de la evangelización, si algo requiere, es valentía. Así que hermano, dale like, comparte este video y si eres nuevo en el canal, pues te animo a que te suscribas. Dios te guarde, Dios te bendiga.